No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Y el gobierno de Estados Unidos sancionó este viernes a otros 4 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro incluyó a más personas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, acusadas de estar implicadas en tramas de corrupción y actos de represión contra manifestantes antigubernamentales. Todos los activos de estos funcionarios que están sujetos a la jurisdicción estadounidense quedan congelados y se prohíbe además relación comercial o hacer negocios con ellos desde territorio de la Unión Americana. El Departamento del Tesoro también hizo un llamado a la comunidad internacional para unirse a Estados Unidos en su apoyo al pueblo venezolano para aislar aún más al régimen de Maduro, al que califica de opresivo. Vamos a revisar quiénes son precisamente los nuevos sancionados. El primer funcionario sancionado es Rodolfo Clemente Marco Torres. Actualmente se desempeña como gobernador del estado de Aragua, en el centro del país. Fue director externo en el Consejo de Administración de la Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, y ministro de Economía y Finanzas. También lideró el Ministerio de Alimentación. Con Francisco José Rangel Gómez, es general retirado del Ejército de Venezuela. Se desempeñó como gobernador del estado Bolívar, en el sur del país, y está vinculado con una red de militares corruptos. Así es señalado y conocido en Venezuela. El tercer funcionario sancionado es Fabio Enrique Sabarce Pavón, general activo, general de división de la Guardia Nacional Bolivariana, y es acusado de ser responsable de actos de represión contra manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro en territorio venezolano. La lista de sancionados, de nuevos sancionados, la cierra Gerardo José Izquierdo Torres, teniente general del Ejército de Venezuela, y se desempeña como ministro de Frontera y secretario ejecutivo de la Comisión de la Frontera. En este caso es una comisión presidencial. Esta lista se conoce un día después que en declaraciones exclusivas para televisión, el secretario general de la OEA pidiera nuevas sanciones contra integrantes del régimen venezolano. Escuchemos las declaraciones de Luis Almagro a las cámaras de NTN 24. Venezuela, más que elecciones, necesita un proceso electoral nuevo, un proceso electoral que le permita edificar un sistema garantista, que nos permita realizar, por ejemplo, una observación internacional seria. Hoy el sistema electoral de Venezuela, después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y la desvinculación de la empresa, es prácticamente incontrolable, y eso lo han podido ver quienes participaron en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, quienes participaron en las elecciones regionales y quienes participaron en las elecciones alcaldes. El camino diplomático que queda por delante es el camino de las sanciones, y creo que tienen que haber sanciones cada vez más duras que permitan que el régimen venezolano estructure, permita un proceso electoral claro, la elaboración de un sistema electoral, la construcción de un sistema electoral garantista para los derechos de la gente. Quiero saludar a esta hora a Alejandro Rebolledo, abogado penalista, magistrado además del Tribunal Supremo de Justicia, especialista en delincuencia organizada. Señor Rebolledo, ya lo veo en pantalla. Una buena tarde, gracias por atendernos. Bienvenido. Gracias, Carlos. Un placer saludarte. Igualmente. Veo que en esto que decide el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también pues hace un llamado, Estados Unidos como país, a la comunidad internacional para que se sumen a esa gestión que de alguna manera hace la administración de Donald Trump para de alguna manera presionar al gobierno de Nicolás Maduro, al que ha calificado de opresivo, que ha calificado además de dictadura. Es decir, quería preguntarle, con estas sanciones que han sido pocas para muchos venezolanos, ¿se va haciendo algo? ¿Se va construyendo algo? ¿Realmente tiene un efecto que 4 funcionarios que probablemente no viajen a Estados Unidos sean sancionados en territorio estadounidense? Mira, fíjate, estas sanciones han sido bien importantes. Fíjate, desde el año 2014 se ha hecho una legislación que tiene que ver con los violadores de derechos humanos
y la corrupción, narcotráfico en Venezuela. Hay una segmentación o un programa distinto que tiene que ver con esta parte de corrupción, desde donde Nicolás Maduro está en la lista OFAC, el fiscal general que usurpa la función también está en la lista OFAC, y una serie de ministros y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué pasa? El alcance de OFAC no es solo, como ellos pretenden decir, que es para quienes tengan alguna cuenta o alguna propiedad en los Estados Unidos. No, estar en la lista OFAC significa la muerte financiera, no solo de estas personas que están siendo señalados, sino de su entorno, porque se empieza a hacer un escrutinio mucho mayor de las cuentas, de los relacionados, de los vinculados que tienen con ellos. Claro, de manera expresa, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, señala de que residentes o ciudadanos americanos no pueden tener ningún tipo de vinculación con quien esté en OFAC. Y eso también abarca, por supuesto, a las empresas que tienen negocios con los Estados Unidos, porque recuérdate que PDVSA también está en OFAC en relación a los negocios que se puedan tener con ella. El día de ayer, por ejemplo, los bancos venezolanos empezaron a pedirle, los bancos corresponsales a los bancos venezolanos, una certificación jurada de que no tenían cuentas con quienes estaban en OFAC o estaban en cuentas con PDVSA para evitar ellos una contaminación o una multa por parte del Departamento del Tesoro. Ahora, ¿esas sanciones son producto de un trabajo propio del gobierno de Estados Unidos o de la gestión que hace la oposición, algunos perseguidos políticos, algunas personas que de alguna manera trabajaron con el gobierno y han denunciado situaciones irregulares ya en territorio estadounidense? ¿Cómo califica usted la gestión que ha hecho hasta ahora la oposición y pues cómo se ha comportado en este caso el gobierno de Estados Unidos frente a la crisis en Venezuela? Escuchaba recientemente, hace segundos, hace minutos, al diputado Carlos Berrizbeitia preocupado por la situación electoral que se le viene a Venezuela en medio de la crisis. Que pues en una Venezuela donde no hay medicinas, donde no hay alimentos y donde en este momento, decía, están saliendo a las calles algunas personas a intentar saquear, en algunos sectores a saquear comercios que tienen alimentos, es decir, ya la desesperación del venezolano ante la crisis que se vive en el país. ¿Me escucha, señor Rebolledo? No. Bien, estábamos conversando con el señor Rebolledo, que es Alejandro Rebolledo, es abogado penalista, además magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, especialista en delincuencia organizada, para ahondar, profundizar un poco más en qué hay detrás, en qué podría venir detrás de esas sanciones que está aplicando desde hace algunos meses el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo la administración de Donald Trump, a algunos funcionarios vinculados con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, que son acusados de violar los derechos humanos, algunos vinculados con denuncias por narcotráfico y otros personajes, otras figuras por corrupción. Es un seguimiento que viene haciendo en este caso el gobierno de los Estados Unidos, que se ha declarado en favor de los opositores que requieren en este momento un cambio político en Venezuela, un cambio de gobierno por la situación que viven y por supuesto la situación que se viene presentando, el rompimiento prácticamente en el hecho de las relaciones del gobierno de Donald Trump con el presidente Nicolás Maduro. Le decía, señor Rebolledo, que si esas sanciones son producto de la gestión de la oposición, algunos dirigentes opositores que han tenido que abandonar el país precisamente por ser perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro, o es un trabajo minucioso que a motus propio hace el gobierno de Estados Unidos ya evaluando en profundidad lo que significa la crisis que se vive en Venezuela. Bueno, hay de todo un poco. Ahí, fíjate, nosotros en nuestro caso particular venimos trabajando desde hace muchísimos años precisamente para desenmascarar a una serie de sujetos, tanto funcionarios, exfuncionarios como testaferros, que han ocultado su dinero tanto en Estados Unidos como en Europa, igualmente en Asia o en islas del Caribe. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos una iniciativa que tenía que ver mucho con la revisión de los expedientes migratorios. La gente a nosotros nos ha dado una información importante y hemos consignado informaciones a diferentes autoridades sobre pruebas que nos han consignado algunas personas y las investigaciones también propias de nosotros, ¿no? Entonces, pero sí también hay una investigación muy importante que tiene que ver con el escrutinio que hace los Estados Unidos con los diferentes tipos de resoluciones que han venido sacando. Carlos Eduardo, muy importante decirlo. Hay unas resoluciones que han venido durante todo el año pasado, donde la administración del presidente Trump,
que tiene que ver con el seguimiento a partir de instalar o colocar en la lista OCA al vicepresidente de la República. Se empezó a ver que muchas personas, tratando de evitar el congelamiento de sus cuentas, fueron moviendo dinero. Salieron unas resoluciones por parte del FinCEN y el Departamento del Tesoro alertando a los bancos con quienes tuvieran relaciones con Venezuela, y colocaron a empresas venezolanas como Sencoes, como CanTV, como Bandes, como Fubinca, y le dijeron que todas aquellas que tienen relaciones con ellos deben tener cuidado. Y alertaron de igual forma a negocios en el sur de la Florida y en Houston, Texas, con quienes tenían relaciones de una u otra forma con el gobierno venezolano. Hay quienes se preguntan en Venezuela, abogado, que ¿por qué Diosdado Cabello de alguna manera pareciera estar protegido? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, fíjate, ahí que hay varios tipos. Primero, las investigaciones que se hacen con respecto a OFAC y el Departamento del Tesoro, donde hay una serie de secretarías que trabajan en conjunto, como la Secretaría de Justicia, la Secretaría de Defensa, trabajan conjunto con el tema de OFAC. Pero también hay una parte que se está haciendo de la investigación penal que tiene que ver con los juicios que se llevan en Nueva York, que muchos tienen que ver con corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. Entonces, como te digo, son una serie de investigaciones que avanzan, que se recaban pruebas, y que cada persona que en un momento determinado puede llegar a estar en OFAC, se le congelan los bienes, se le prohíbe tener relaciones con quienes están vinculados en los Estados Unidos, pero hay una primera fase que es que se le propone a ellos una negociación, como sucedió con este señor Marcelo Odebrecht, que hizo posible que saliera una serie de nombres en América Latina. Y entonces, cuando una persona está en un juicio penal, a esas personas se le da la oportunidad de colaborar. ¿Colaborando haciendo qué? Entregando información, documentos y recabando una serie de pruebas. Me imagino que ellos están en ese periodo sustanciando una serie de cosas importantes con respecto a este señor y con respecto a otros también. Bien, quiero agradecer a Alejandro Rebolledo, abogado penalista, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, además especialista en delincuencia organizada, por compartir, como siempre, unos minutos aquí en NTN 24 con nosotros. Un placer, hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Y el gobierno de Estados Unidos sancionó este viernes a otros 4 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro incluyó a más personas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, acusadas de estar implicadas en tramas de corrupción y actos de represión contra manifestantes antigubernamentales. Todos los activos de estos funcionarios que están sujetos a la jurisdicción estadounidense quedan congelados y se prohíbe además relación comercial o hacer negocios con ellos desde territorio de la Unión Americana. El Departamento del Tesoro también hizo un llamado a la comunidad internacional para unirse a Estados Unidos en su apoyo al pueblo venezolano para aislar aún más al régimen de Maduro, al que califica de opresivo. Vamos a revisar quiénes son precisamente los nuevos sancionados. El primer funcionario sancionado es Rodolfo Clemente Marco Torres. Actualmente se desempeña como gobernador del estado de Aragua, en el centro del país. Fue director externo en el Consejo de Administración de la Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, y ministro de Economía y Finanzas. También lideró el Ministerio de Alimentación. Con Francisco José Rangel Gómez, es general retirado del Ejército de Venezuela. Se desempeñó como gobernador del estado Bolívar, en el sur del país, y está vinculado con una red de militares corruptos. Así es señalado y conocido en Venezuela. El tercer funcionario sancionado es Fabio Enrique Sabarce Pavón, general activo, general de división de la Guardia Nacional Bolivariana, y es acusado de ser responsable de actos de represión contra manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro en territorio venezolano.
La lista de sancionados, de nuevos sancionados, el gobierno de los Estados Unidos, que se ha declarado en favor de los opositores que requieren en este momento un cambio político en Venezuela, un cambio de gobierno, por la situación que viven y por supuesto la situación que se viene presentando, el rompimiento prácticamente en el hecho de las relaciones del gobierno de Donald Trump con el presidente Nicolás Maduro. Le decía, señor Rebolledo, que si esas sanciones son producto de la gestión de la oposición, algunos dirigentes opositores que han tenido que abandonar el país precisamente por ser perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro, o es un trabajo minucioso que a motus propio hace el gobierno de Estados Unidos ya evaluando en profundidad lo que significa la crisis que se vive en Venezuela. Bueno, hay de todo un poco. Ahí, fíjate, nosotros en nuestro caso particular venimos trabajando desde hace muchísimos años precisamente para desenmascarar a una serie de sujetos, tanto funcionarios, exfuncionarios como testaferros, que han ocultado su dinero tanto en Estados Unidos como en Europa, igualmente en Asia o en islas del Caribe. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos una iniciativa que tenía que ver mucho con la revisión de los expedientes migratorios. La gente a nosotros nos ha dado una información importante y hemos consignado informaciones a diferentes autoridades sobre pruebas que nos han consignado algunas personas y las investigaciones también propias de nosotros, ¿no? Entonces, pero sí también hay una investigación muy importante que tiene que ver con el escrutinio que hacen los Estados Unidos con los diferentes tipos de resoluciones que han venido sacando. Carlos Eduardo, muy importante decirlo. Hay unas resoluciones que han venido durante todo el año pasado, donde la administración del presidente Trump, que tiene que ver con el seguimiento a partir de instalar o colocar en la lista OCA al vicepresidente de la República. Se empezó a ver que muchas personas, tratando de evitar el congelamiento de sus cuentas, fueron moviendo dinero. Salieron unas resoluciones por parte del FinCEN y el Departamento del Tesoro alertando a los bancos con quienes tuvieran relación. En esto que decide el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, también pues hace un llamado, Estados Unidos como país, a la comunidad internacional, para que se sumen a esa gestión que de alguna manera hace la administración de Donald Trump, para de alguna manera presionar al gobierno de Nicolás Maduro, al que ha calificado de opresivo, que ha calificado además de dictadura. Es decir, quería preguntarle, con estas sanciones que han sido pocas para muchos venezolanos, ¿se va haciendo algo? ¿Se va construyendo algo? ¿Realmente tiene un efecto que 4 funcionarios que probablemente no viajen a Estados Unidos sean sancionados en territorio estadounidense? Mira, fíjate, estas sanciones han sido bien importantes. Fíjate, desde el año 2014 se ha hecho una legislación que tiene que ver con los violadores de derechos humanos y la corrupción, narcotráfico en Venezuela. Hay una segmentación o un programa distinto que tiene que ver con esta parte de corrupción, desde donde Nicolás Maduro está en la lista OFAC, el fiscal general que usurpa la función también está en la lista OFAC, y una serie de ministros y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué pasa? El alcance de OFAC no es solo, como ellos pretenden decir, que es para quienes tengan alguna cuenta o alguna propiedad en los Estados Unidos. No, estar en la lista OFAC significa la muerte financiera, no solo de estas personas que están siendo señalados, sino de su entorno, porque se empieza a hacer un escrutinio mucho mayor de las cuentas, de los relacionados, de los vinculados que tienen con ellos. Claro, de manera expresa, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, señala de que residentes o ciudadanos americanos no pueden tener ningún tipo de vinculación con quien esté en OFAC. Y eso también abarca, por supuesto, a las empresas que tienen negocios con los Estados Unidos, porque recuérdate que PDVSA también está en OFAC en relación a los negocios que se puedan tener con ella. La Sierra Gerardo José Izquierdo Torres, el teniente general del Ejército de Venezuela, y se desempeña como ministro de Frontera y secretario ejecutivo de la Comisión de la Frontera. En este caso es una comisión presidencial. Esta lista se conoce un día después que en declaraciones exclusivas para televisión, el secretario general de la OEA pidiera nuevas sanciones contra integrantes del régimen venezolano. Escuchemos las declaraciones de Luis Almagro a las cámaras de NTN 24. Venezuela, más que elecciones, necesita un proceso electoral nuevo, un
proceso electoral que le permita edificar un sistema garantista que nos permita realizar, por ejemplo, una observación internacional seria. Hoy el sistema electoral de Venezuela, después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y la desvinculación de la empresa, es prácticamente incontrolable, y eso lo han podido ver quienes participaron en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, quienes participaron en las elecciones regionales y quienes participaron en las elecciones alcaldes. El camino diplomático que queda por delante es el camino de las sanciones, y creo que tienen que haber sanciones cada vez más duras que permitan que el régimen venezolano estructure, permita un proceso electoral claro, la elaboración de un sistema electoral, la construcción de un sistema electoral garantista para los derechos de la gente. Quiero saludar a esta hora a Alejandro Rebolledo, abogado penalista, magistrado, además del Tribunal Supremo de Justicia, especialista en delincuencia organizada. Señor Rebolledo, ya lo veo en pantalla. Una buena tarde, gracias por atendernos. Bienvenido. Gracias, Carlos. Un placer saludarte. Igualmente. Veo que el día de ayer, por ejemplo, los bancos venezolanos empezaron a pedirle, los bancos corresponsales a los bancos venezolanos, una certificación jurada de que no tenían cuentas con quienes estaban en OFAC o estaban en cuentas con PDVSA, para evitar ellos una contaminación o una multa por parte del Departamento del Tesoro. Ahora, ¿esas sanciones son producto de un trabajo propio del gobierno de Estados Unidos o de la gestión que hace la oposición, algunos perseguidos políticos, algunas personas que de alguna manera trabajaron con el gobierno y han denunciado situaciones irregulares ya en territorio estadounidense? ¿Cómo califica usted la gestión que ha hecho hasta ahora la oposición y pues cómo se ha comportado en este caso el gobierno de Estados Unidos frente a la crisis en Venezuela? Escuchaba recientemente, hace minutos, al diputado Carlos Berrizbeitia preocupado por la situación electoral que se le viene a Venezuela en medio de la crisis. Que pues en una Venezuela donde no hay medicinas, donde no hay alimentos y donde en este momento, decía, están saliendo a las calles algunas personas a intentar saquear, en algunos sectores a saquear comercios que tienen alimentos, es decir, ya la desesperación del venezolano ante la crisis que se vive en el país. ¿Me escucha, señor Rebolledo? No. Bien, estábamos conversando con el señor Rebolledo, que es Alejandro Rebolledo, es abogado penalista, además magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, especialista en delincuencia organizada, para ahondar, profundizar un poco más en qué hay detrás, en qué podría venir detrás de esas sanciones que está aplicando desde hace algunos meses el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo la administración de Donald Trump, a algunos funcionarios vinculados con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, que son acusados de violar los derechos humanos, algunos vinculados con denuncias por narcotráfico y otros personajes, otras figuras por corrupción. Es un seguimiento que viene haciendo en este caso